Hola, vamos a comenzar recordando algunas cosas que se vieron la semana pasada. Lo que estábamos viendo son polinomios de Taylor y habíamos dicho que estos los vamos a usar para aproximar funciones que tengan n derivadas en un punto por medio de un polinomio, que es una función pues más sencilla de tratar y de calcular. Entonces, bueno, esta es nuestra definición de polinomio de Taylor de grado n en un punto A. Entonces, bueno, una notación es ponerlo así. Y la notación desarrollada, pues nos queda como f de a más f' de a por x menos a. Y bueno, continuamos esta suma hasta llegar a n, que es la enésima derivada evaluada en el punto A, sobre n factorial por x menos a a la n. Entonces, la condición para que podamos hablar de polinomios de Taylor, pues es que existan estas n derivadas en el punto A. Y bueno, algo que ya hemos notado antes, pero es bueno recordarlo hoy, es que cualquier polinomio de Taylor evaluado en el punto A, pues te queda igual a f de a. Esto es porque cuando tú sustituyes x igual a a, pues todos estos términos se anulan y únicamente te queda el primero. Y gráficamente, pues lo que está sucediendo es que si tú tienes la gráfica de una función f, pues este es f de x. En el caso del polinomio de grado 1, pues ya habíamos notado que es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto A. Entonces, bueno, es una recta que pasa por el punto A. El polinomio de grado 2, pues ese va a ser una parábola, que en este caso seguramente pues se vería hacia abajo y también pasa por el punto A. Y bueno, así continuaríamos con los demás grados, pero lo importante es que todos pasan por este punto. Algo que habíamos definido también es el residuo, que lo definimos como la diferencia entre f y el polinomio de Taylor. Entonces aquí en la gráfica, pues el residuo lo estamos tomando como la diferencia que hay entre la función original y el polinomio, esto en cada punto. Y bueno, se consideraría con todo y signo. Entonces te queda otra función que depende de x. Y en el caso de x igual a, pues como ya dijimos que aquí f de a coincide con el polinomio, pues el residuo siempre sería 0 para el punto A. Entonces, cuando estos dos coinciden, el residuo es 0. Eso también se va a usar después. Y bueno, habíamos definido el error como el valor absoluto de este Rn de x. Y entonces lo que queríamos hacer es encontrar maneras de calcular este error, o sea, cuándo lo podemos hacer pequeño y también en qué intervalo lo podemos hacer pues, de cierto tamaño. O sea, ya sé que en el punto A este residuo es 0, entonces el error también es 0, pero lo que me interesa es que en un intervalo alrededor de A, pues esto también se haga pequeño. Y entonces lo último que habíamos hecho, bueno, de las últimas cosas, fue ver que este residuo se puede calcular como una integral. Por x menos t a la n. Y entonces, bueno, con esta integral nos interesaría calcular su valor absoluto y ver, pues, qué tan pequeño lo podemos hacer. Aunque normalmente, pues, estas integrales no son tan sencillas de calcular, como habíamos visto por ahí en algún ejemplo con logaritmo. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy, bueno, primero va a ser encontrar otras formas del residuo.
Esto lo habíamos hecho con la hipótesis de que esta derivada fuera continua. O pues simplemente con que sea integrable. Habíamos puesto que en un intervalo i. Aquí, pues donde se estaría usando que la función es integrable, la derivada de n más 1, pues sería en el intervalo a, x. O x, a, si es que x es menor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las otras formas del residuo y luego ya usamos esto para calcular errores en funciones que ya hemos estudiado antes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, voy a escribir el teorema que vamos a demostrar, que es el teorema de Taylor, ya nuestra versión final. Entonces va a estar un poco largo, tal vez ocupemos casi todo el pizarroncito, pero pues no hay muchas hipótesis que tengamos que recordar. Entonces, bueno, voy a escribir el teorema. Vamos a suponer que la derivada n más 1, igual que aquí, está definida en un intervalo a, x, que es donde aquí calculamos la integral. Bueno, si nuestra versión análoga es que esto esté definido en x, a, entonces voy a ir poniendo entre paréntesis y con azul la otra parte. Entonces, con que esta n más unésima derivada esté definida en a, x, tenemos que r na de x es igual a... Es casi lo mismo que en la integral. N factorial por x menos t0 a la n, y le vamos a agregar un x menos a. Esto, bueno, va a pasar para algún punto t0 en el intervalo a, x. O en la otra versión lo que tendríamos es que t0 está en x, a.
Esta primera forma, que ya es otra manera de calcular el residuo, pero sin integral, la única desventaja es que pues esto pasa para algún punto T0 en el intervalo que desconocemos. Entonces esta le vamos a llamar forma de Cauchy del residuo. Ahora la segunda se parece mucho, es RNA de X. Otra vez ponemos Fn más 1 de T0, solo que aquí es n más 1 factorial. Y vamos a poner X menos T0 a la n más 1. Esta de aquí le vamos a llamar forma de Lagrange. Y otra vez, pues esto ocurre para un T0 en el intervalo abierto. En el caso de que estemos trabajando en el intervalo X, pues T0 está en el mismo intervalo, pero abierto. Y pues sí, nos vamos a acabar en pizarrón nada más con escribir el teorema. Vamos a poner además estas dos formas del residuo son suponiendo nada más que esta derivada esté definida. Si suponemos que es integrable, entonces lo que tendrías es esto que habíamos demostrado antes. Y bueno, es lo que habíamos dicho que es la forma integral del residuo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es demostrar esos, bueno, el punto 1 y 2. Y de hecho, el 3 también lo vamos a demostrar nuevamente, pero utilizando los otros. Y bueno, si ven el punto 1 y lo comparan con el 3, yo creo que me podrían decir cómo se podría pasar a partir de 3 a la forma 1, suponiendo que la función fn más 1 sí sea integrable. ¿Alguien me podría decir qué se puede usar para pasar de 3 a 1? Teorema de valor medio, ¿no? De integral. Ajá. Suponiendo que esa función sí sea integrable, o sea que ya tengas el 3 que habíamos demostrado antes, pues el teorema del valor medio para integrales nos pasaría inmediatamente de 3 a 1. Si no se acuerdan del teorema, pues ahí lo revisan después porque
bueno, teníamos dos versiones del teorema del valor medio para integrales. Entonces, con una se puede pasar de 3 a 1, y con la otra versión que habían visto con Daniel hace mucho tiempo, pues también se puede pasar inmediatamente de 3 a 2. El problema de eso, pues, es que está suponiendo que la función fn más 1 sí es integrable. Entonces ese, pues, es un ejercicio más o menos rápido que va a venir en su guía. Lo que vamos a hacer nosotros, pues, es probar 1 y 2 sin suponer la integrabilidad de la función. Entonces, bueno, les sugiero que tomen alguna foto, captura de pantalla antes de borrar esto, o que anoten ahí las formas para que después las recordemos. Entonces, nuestra única hipótesis, bueno, nosotros lo vamos a demostrar todo esto para el intervalo a, x. Entonces, nuestra única hipótesis es que esta función sí está definida. O sea, yo creo que la vamos a dejar aquí. Entonces, vamos a suponer esta parte, es decir, el caso en el que x es mayor que a. Entonces, todo lo demás lo vamos a quitar. Lo que vamos a hacer primero es, bueno, para cada punto t, en el intervalo a,x cerrado, vamos a fijarnos en su polinomio de Taylor, es decir, vamos a considerar el polinomio Pn, pero subíndice t de x. Entonces lo que tendrías es que f de x es polinomio de Taylor tomado en t más su residuo. Y pues esto de aquí vamos a desarrollarlo. Entonces es lo mismo que cuando tú pones PNA de x, pero pues ahora va a ser con t. Entonces tendrías primero f de t más f' de t por x menos t. Vamos a poner un sumando más. Esta parte ya quedaría dividida sobre 2. Y tienes el enésimo término más el residuo. Bueno, a esta sigue siendo f de x. Lo que estamos haciendo, no sé dónde ponerlo.
Pues yo creo que aquí arriba, a ver, tienes la gráfica de la función f. Dentro de la recta, bueno, aparece el punto A y X. Entonces, lo que acabo de decir es que si tú tomas cualquier t en el intervalo A, X, entonces por ahí anda t, y te vas a fijar en su polinomio de Taylor. Entonces, ese polinomio aproxima la función, pero alrededor de t. Entonces, aquí es donde coincide. Digamos, se podría ver si fuera de grado 2, como algo así. Entonces, esto sería el PNT de X, el polinomio. Y entonces, para cada punto t que tú tomes en el intervalo, pues hay un polinomio y un residuo. Ahora lo que vamos a hacer es fijar X. Entonces, si tú fijas X, bueno, A también es una constante. Entonces, a nuestro residuo le vamos a llamar S de t. Entonces, S de t es RNT de X para cada t en el intervalo A, X. O sea, ¿qué hace esta función? Nuevamente, o sea, tú tomas t primero en el intervalo, te fijas en su polinomio de Taylor, y entonces este Rn de t, pues sería el valor del residuo, pero calculado en este punto X. O sea, esta es la parte que se convertiría en el S de t. Entonces, para cada t que tú tomes, pues vas a generar otro polinomio. Te fijas en la distancia que hay de ese polinomio hasta aquí, hasta la función. Y ese es el S de t. De esta parte hay alguna pregunta, porque la función S de t es la que vamos a utilizar para toda la demostración. ¿Sí se entiende cómo estamos definiendo S de t? Sí, vamos a explicarlo de nuevo. Aquí tal vez la confusión esté con el doble uso que hicimos de la X, pero a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, tú te vas a concentrar en algún intervalo A, X. O sea, para cada punto t, primero en el intervalo AX, primero estás considerando su polinomio de Taylor. Entonces el polinomio pues es uno que pasa, bueno, de grado a lo más n, que pasa por el punto t, f de t, o sea, por este de aquí. Entonces para cada punto tienes un polinomio. Vamos a poner aquí como, aunque esto lo borremos, el punto A, X, gráfica de la función f,
Y entonces, si tú tomas un t, no sé, aquí en esta parte, tendrías el polinomio de Taylor alrededor de t. Y bueno, si consideras alguna otra t, como un t1, pues este genera otro polinomio, pero que aproxima la función alrededor de este punto t1. Entonces este sería como el polinomio de grado n para t1. Y por aquí andaría el polinomio de grado n para t en x. Entonces, bueno, en esta parte les decía que tal vez la x es la que causa confusión porque, digamos, aquí le estamos usando todavía como una variable, o sea, es polinomio para cualquier x, pero pues esta de aquí ya es como una x0 fija. Entonces, igual y lo que podríamos hacer es en esta parte, es decir, como una, en lugar de ponerle f de x, se le va a poner x tilde. Entonces aquí la x tilde pues es variable. Esto para no confundirlo con la x que ya teníamos aquí. Bueno, para no hacer este doble uso. Entonces hasta aquí lo único que tenemos es que para cada punto t en el intervalo, aquí ya le podemos quitar este x0, lo que tienes es un polinomio Taylor, que aproxima la función alrededor de t. Y entonces ya tenemos esta igualdad. La función es igual al polinomio de Taylor más el residuo, porque así se definió. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si tú ya tomas x fijo, entonces aquí ya no estarías considerando esto como una función de la variable x tilde, sino que lo que tendrías es, vamos a borrar un pedacito de aquí arriba, f del punto x es igual a, bueno, voy a copiar todo esto, pero poniendo ya en lugar de x tilde, x. Y esto es r nt de x. Entonces lo que estamos haciendo es que en lugar de concentrarnos ya en la función completa f y en el polinomio, solamente nos restringimos en lo que pasa aquí en este punto x. Entonces estás diciendo f del extremo x, que es este punto, es igual a todo el polinomio con x fijo, que es este, más el residuo. Y entonces el residuo nada más lo estás considerando aquí en el punto x, es decir, es esta distancia que tienes, la que va de la gráfica del polinomio a la gráfica de la función f, pero en el punto x.
¿Hay alguna pregunta? Entonces, a este número, que es la distancia del polinomio de Taylor, déjenme quitar el sonido. A este residuo, pero evaluado en el punto X, que es la distancia de f de X al polinomio de Taylor para el punto T, es al que le estoy llamando S de T. Entonces, cada punto T me genera un polinomio y ese polinomio me genera S de T como la distancia de esa gráfica al punto f de X sobre esta recta. Y ahora lo que vamos a hacer, en esta parte vamos a borrarla. Es como X ya está fijo, entonces vamos a derivar esto con respecto a T, que T es nuestra variable. Que T puede ser cualquier punto entre A y X. Entonces vamos a derivar, vamos a llamarle asterisco. Entonces, primero de este lado, f de x es una constante, porque estamos tomando esta x nada más, la del extremo. Entonces, su derivada, pues, es 0. Ahora aquí, pues, me queda f' de t. Esto, pues, es un producto. Voy a poner corchete para separar su derivada. Tendría primero f' de t por la derivada de esto con respecto a t. Entonces nada más te quedaría menos 1. Vamos a poner el menos aquí. Y luego es más la derivada de esto que se vuelve f' de t por x menos t. Entonces esto es lo que obtengo derivando el primer producto. Para el siguiente, pues es esta función f' de t entre 2 por la derivada de x menos t al cuadrado con respecto a t. Entonces, multiplico por 2, entonces este 2 se cancela. Por x, vamos a ponerlo del mismo tamaño. Entonces tengo f' de t, que es esta parte. El 2 dije que se cancela, y entonces me queda x menos t a la 1 por la derivada de adentro, que es menos 1. Entonces aquí otra vez aparece un signo menos. Más la derivada de esta función, que se vuelve f3. Por x menos t al cuadrado. Ahora, esta parte, pues hago lo mismo. Tengo la primera función por la derivada de la segunda. Cuando yo multiplico la n se va a cancelar. Bueno, la n que está multiplicando aquí abajo, nada más me va a quedar fn de t
pero ahora sobre n-1 factorial por x menos t a la n-1 por la derivada de adentro, que es -1, entonces aquí vuelve a aparecer un signo menos. Y bueno, ya por último es fn más 1 de t entre n factorial por x menos t a la n. Y bueno, más s' de t. ¿Por qué la función s de t sí es derivable? ¿Por qué puedo poner s' de t? Pues podría pasar restando, ¿no? A como despejar ese de t y se deriva eso. Sí, si vemos la igualdad original, pues s de t es f de x menos todo este polinomio. Y entonces, como f de x, que es una constante, pues es derivable y todo esto también es derivable, s, que es la diferencia, pues sigue siendo una función derivable. Entonces, bueno, si derivo tengo toda esta igualdad, pero que, como vemos aquí, se va a simplificar. Pues aquí tienes f' menos f'. Esta segunda parte también se cancela. Y bueno, en cada una va ocurriendo eso. Porque cuando tú derivas esta potencia de x menos t a la n, se va a cancelar el último término del factorial y entonces te queda n-1, aparece con un signo menos, y en el caso de la función anterior, pues era fn de t, fn-1 de t sobre n-1 factorial por x menos t a la n-1. Entonces, igual en este término que ya no aparece en nuestra suma, cuando tú pones la derivada de esta función por la potencia, pues obtienes fn de t entre n-1 factorial por esto, que se cancela. Entonces todo se va cancelando. Menos este último término. Entonces lo único que tenemos es que 0 es igual a fn más 1 de t entre n factorial x menos t n más c' de t. O si despejas s', te queda que s' de t se convierte en menos esta función. Entonces, a partir de la forma que obtuvimos de la derivada de S, es que vamos a concluir cada uno de nuestros puntos. Entonces, digamos que de nuestras cuentas, lo único que vamos a usar es esta igualdad, que se va a quedar ahí. ¿Hay preguntas hasta aquí?
O ya casi todos nos perdimos. Entonces vamos a borrar esta parte. Pues en realidad para todo lo que sigue ya no necesitamos como tener, bueno, recordar cuál es el sentido de la función S. Pero pues nada más para decirlo por última vez antes de borrar esta parte. Decía, ese es el residuo, o sea, la distancia que hay desde f de x hasta el polinomio de Taylor alrededor de t, también evaluado en x. Y entonces esta función, que ya calculamos su derivada y obtuvimos esta forma, ya se parece mucho a lo que dicen las primeras dos formas que habíamos escrito. O sea, la forma del residuo de Cauchy y la de Lagrange. Y así como me dijeron que para pasar del punto 3, que era la integral, al 1, podíamos usar teorema del valor medio para integrales, pues aquí también vamos a usar teorema del valor medio, pero el de derivadas. Entonces vamos a recordar primero por aquí en qué dice el teorema del valor medio. Bueno, igual y todos se acuerdan, pero por si acaso, lo que tienes es que si f es continua en AB, y derivable en AB abierto, entonces existe X, un punto en el intervalo abierto, tal que f' de X es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Entonces esto es lo que dice el teorema del valor medio. Y gráficamente, pues lo que tienes es, pues aquí está el punto A, A, f de A, B, f de B. Este cociente, pues es la pendiente que hay de la recta que pasa entre los puntos extremos de la función. Bueno, extremos en el intervalo, no hablando de extremos como mínimo y máximo, aunque aquí también coincide con lo que pusimos. Pero entonces esta parte es la pendiente de esta recta, la que pasa por los puntos AF de A y BF de B. Y lo que te dice el teorema del valor medio es que pues, hay un punto en el intervalo abierto para el cual la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente que teníamos aquí arriba. O sea, hay una tangente que es paralela a esta recta. Entonces, bueno, de aquí arriba decía que solamente vamos a usar esta igualdad. Entonces la cuenta de aquí ya la vamos a borrar.
Vamos a aplicar el teorema del valor medio a esta función S. Bueno, la función S es derivable en todo el intervalo a, x. Entonces sí podemos aplicar el teorema. Entonces, aplicando el teorema del valor medio, existe un punto que le vamos a llamar T0 en el intervalo a, x, tal que pues pase esta igualdad. Entonces vamos a poner aquí S de x menos S de a entre x menos a es igual a S' evaluado en el punto T0. Entonces, S' ya sabemos que es todo esto. Vamos a ponerle aquí menos Fm más 1 de T0 entre n factorial. Y esto que multiplica x menos T0 a la n. Entonces, si tienen por ahí anotado cuál era la forma 1, o sea, la de Cauchy, se parece mucho a lo que tenemos aquí. Entonces, lo que necesitamos para terminar es el x menos a, ya va a pasar acá multiplicando, es ver quién es S de x y S de a. Entonces, S de t en general es el residuo de Rn de t para el punto x. Entonces, yo quiero saber, pues, quién es Sx. S de x sería Rnx de x. Pero al inicio habíamos dicho que es 0 cuando los números coinciden. Este es el polinomio alrededor del punto x. Entonces dijimos que ahí el polinomio siempre coincide con la función y entonces el residuo es 0. Y bueno, S de a sería Rna de x. Que no sé cuánto sea, pero en realidad es el que queríamos calcular. Vamos a quitar esta parte. Entonces, si sustituimos aquí arriba, S de x es 0, S de a es esto, entonces me queda menos Rna de x entre x menos a es igual a todo esto que no vamos a cambiar, Fn más 1, T0 entre n factorial por x menos T0 a la n. Y entonces ya, si despejas Rna, el signo menos desaparece y nada más pasas multiplicando x menos a. Y hay que recordar que esto pasa para
algún T0 en el intervalo A, X. Que este T0 es el que nos dio el teorema del valor medio. Entonces, hasta aquí ya tenemos probada la forma de Cauchy, que es la primera que habíamos escrito. ¿Hay preguntas de esta parte? Ahora vamos a usar nuevamente esta igualdad de la derivada de S, pero con el teorema del valor medio generalizado o teorema del valor medio de Cauchy. Entonces este también pues lo vamos a recordar. Creo que acá arriba. Para este teorema pues hay dos funciones continuas. Entonces F y G son continuas en A, B cerrado y derivables en el intervalo abierto. Nuevamente existe un punto X en el intervalo abierto. Tal que, vamos a ponerlo aquí, f de b menos f de a por g' de x es igual a g de b menos g de a por f'. Y bueno, si g' de x es distinto de 0 y también g de b menos g de a, entonces aquí puedes pasar dividiendo estos dos y lo que te quedaría es f de a menos, perdón, f de b menos f de a entre g de b menos g de a. Esto igual a f' de x entre g' de x. Que esta forma, bueno, es la que vamos a poner nosotros para demostrar el punto 2. Y también es la que más se parece al teorema del valor medio. Porque si usas g como la identidad, pues aquí te queda b menos a y esta parte es 1. Entonces obtienes la ecuación del teorema del valor medio. Bueno, vamos a borrar esto para poner cómo aplicamos ahora el teorema del valor medio de Cauchy.
Y aquí, bueno, nada más para tenerlo presente, S de X habíamos visto que es 0 y S de A es RNA de X. Entonces vamos a aplicar este teorema a la función S y a una potencia de X menos T. Entonces aplicando el teorema del valor medio de Cauchy a... Esta es la que vamos a tomar como la función S. Y si nos fijamos en a qué queremos llegar, pues aquí queremos que aparezca n más 1 factorial y x menos t a la n más 1. Entonces, bueno, tengo que poner aquí una potencia de x menos t. Ponerlo a la n más 1. Entonces, esta función ya habíamos dicho que es derivable en el intervalo a, x. Y pues esta que es una potencia también es derivable en todo el intervalo. Entonces, existe un punto t0 en a, x. Al que, bueno, aquí tengo que poner s de x menos s de a. Entre g de x menos g de a. Y esto es igual a S' de T0 entre G' de T0. Entonces, S' es el que ya habíamos calculado y se quedó aquí escrito. Tengo menos Fn más 1 de T0 n factorial x menos T0 a la n. Abajo es la derivada de la función g, pero con respecto a t. Entonces aparece n más 1, x menos t a la n, por la derivada de esto, que genera otro menos. Y bueno, aquí tal vez cabe de una vez esta sustitución. Vamos a poner aquí el tal que... S de x menos S de a, bueno, por lo que había dicho aquí, solamente me queda nuevamente menos Rn de a de x. G de x pues es 0. Y G de a me queda como x menos a la n más 1. Entonces ahí ya tengo toda la sustitución. De este lado, pues lo puedo simplificar porque, bueno, aquí era T0, que es la función evaluada en T0. Esta parte se cancela. Los menos también se cancelan. Bueno, y aquí me faltó poner el signo menos de la GDA. Pues, menos x menos a. A la n más 1. Ahora sí, regresando acá, decía que la potencia se cancela, el menos se cancela, y estos dos se pueden juntar para que te quede n más 1 factorial.
y es Fn más 1 en T0. Entonces, finalmente, de lo que nos quedó en los extremos, esto te queda ya positivo, bueno, sin signos menos, y despejas RNA de X. Entonces, RNA de X es igual a lo que teníamos del lado derecho, que es Fn más 1 de T0 sobre n más 1 factorial. Y únicamente pasas multiplicando este término, o sea, la potencia, que es x menos a la n más 1. Y otra vez esto pasa para algún T0 en el intervalo a, x. Esta es la forma 2, que es la forma de Lagrange. De esta segunda forma hay preguntas. Entonces 1 y 2 son aplicaciones directas de teorema del valor medio y teorema del valor medio generalizado, o de Cauchy, a partir de la ecuación que tenemos con S'. Entonces aquí del teorema, pues la parte como más ingeniosa, pues es que se te ocurra esta función S. Entonces por esa razón es que el teorema tiene nombre. No es algo que nosotros intentemos y a los 15 minutos digamos, ah, sí, voy a definir esta función y ya tengo el resultado. Entonces el punto 3, aunque ya lo habíamos demostrado usando integración por partes, pues ahora vamos a usar nuevamente la ecuación de S' para obtenerlo. Entonces para la parte 3 estamos suponiendo que esta n más unésima derivada sí es integrable. Y entonces es integrable sobre a, x, ¿no? Entonces nosotros habíamos demostrado que el producto de dos funciones integrables también lo es, y esta, por ser una potencia, pues es continua, entonces es integrable. Quiere decir que S' de t también es integrable sobre a, x. Entonces
Entonces, en esta demostración que ya usamos dos teoremas del valor medio, pues lo que sigue va a ser usar teorema fundamental del cálculo. Es la integral de S', que es una función continua en el intervalo a, x, es igual a S de x menos S de a. Entonces, aquí otra vez, Sx es 0, S de a es el residuo de NA en X. Y bueno, S' es todo este producto. Entonces es la integral de a de x de fn más 1 de t entre n factorial por x menos t a la n con un signo menos. Entonces ya de aquí nada más quitas el signo menos y obtienes lo que habíamos hecho la semana pasada, que Rna de x es la integral de x de todo esto. Fn más 1 de t entre n factorial por x menos t a la n. Bueno, con esto ya tenemos demostrado las tres formas del residuo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si se perdieron en algún punto de la demostración, que seguramente fue el inicio, pues esa parte, como vieron, de no haber entendido mucho de la función S, después no afecta demasiado en el sentido de que solamente se está usando la ecuación para S' de t. Entonces igual y después, si quieren, pueden revisar un poco de otra vez cómo se definió la función S cuando se suba el video. E igual para lo que sigue, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que necesitamos es recordar las formas. Y pues ya vamos a intentar encontrar, bueno, calcular errores y ver qué tanto los podemos reducir. Entonces, este de aquí lo vamos a dejar un momento. Y los otros dos yo creo que los voy a escribir mejor acá. Entonces la primera forma tienes Rna de x como pues una manera de recordarlo es como si aquí integraras esta potencia. O sea, tienes, bueno, no, perdón, la primera es nada más multiplicar por x menos a. Entonces fn más 1, pero ahora de un punto t0, entre n factorial por x menos t0 y x menos a.
la otra forma es lo que estaba diciendo de integrar esta parte, o sea, te queda fn más 1 de t0. Aquí ya obtendrías x menos t0 igual a n más 1. Y el n más 1 que te queda con este n factorial se vuelve n más 1 factorial. Entonces aquí tenemos las tres formas. Y vamos a escribir un corolario. Bueno, ahorita quiero que me digan cuál es la conclusión. De lo que se trata el corolario es de acotar este residuo. Entonces, si yo ya tengo acotada la n más unésima derivada, la otra parte, pues también la podré acotar. Entonces vamos a poner aquí como corolario. Digamos f n más 1 de t es menor o igual a cierta constante. Para cada t en a, x. Entonces, RNA de x, bueno, de t. Quiero poner una cota para este residuo igual para cada t en el mismo intervalo. Usando alguna de las tres formas del residuo, ¿qué cota podremos dar para el error? Bueno, ¿cuál de las tres formas se les ocurre usar para acotar el residuo? Ninguna. Vamos a ver aquí. Esta es la parte que ya tendría acotada por m. Entonces, bueno, de estas dos, vamos a analizar primero la segunda, porque nada más tiene otro elemento aquí multiplicándose. Entonces, esto me quedaría como m entre n más 1 factorial. Y ahora de este x menos t0, ¿qué tan grande puede ser? Pues hay que recordar que... Bueno, aquí nos vamos a... Este x menos a, pues es positivo. Entonces lo podría dejar como x menos a a la n más 1.
es una constante porque A y X ya están fijos. Entonces lo único que haría pues es sustituir, en lugar de poner esta derivada, la M. Aquí arriba también pondría M. Vamos a escribir aquí M entre N factorial. Aquí sí es T0. Bueno, pero T0 solo sé que es un punto en el intervalo, entonces no sé exactamente qué tan cerca o lejos está de X. Pero sé que es menor que X menos A, que es la longitud completa del intervalo. Entonces, X menos T0, pues estaría acotado por X menos A. Y aparte tengo otro X menos A. Y entonces aquí obtendría X menos A elevado a la N más 1, que es lo que tengo aquí arriba. El problema es que aquí estoy dividiendo entre N factorial y aquí arriba entre N más 1. Entonces me convendría dividir entre algo más grande. Y para la última parte, pues si esto también lo cambias por M, lo voy a poner aquí. Pues la constante M saldría de la integral. Y cuando integras esto, pues te queda lo del X menos T a la N más 1, bueno, con signo negativo. Voy a ponerlo aquí. Entre N más 1 factorial, pero evaluado en A y en X. Cuando tú evalúas en X, esto te da 0. Y cuando evalúas en A, te queda X menos A a la N más 1 entre N más 1 factorial. Entonces vuelves a esta parte con la constante M que había sacado. Entonces, de las tres formas, digamos que esta de aquí y la de acá, o sea, la segunda y la tercera, que son Lagrange y la integral, me dan las mismas cotas. La primera, pues si no hago más cálculos que cambiar esto por X menos A, voy a llegar a N factorial aquí abajo. Entonces vamos a poner esto como primer punto. Y bueno, aquí de una vez mejor, para no escribirlo tres veces, lo único que haríamos es cambiar el... Vamos a ponerlo una segunda vez con menor estricto. O sea, Fn más 1 de t menor estricto que m. Y acá también le pones menor estricto. Entonces el residuo, bueno, el error, que es el valor absoluto del residuo, es menor que m entre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Entonces, si aquí le pones t en x, a, que sería el otro caso, pues acá también se volvería t en x, a. O si tienes una función donde esto se cumpla hacia ambos lados, es decir, a la izquierda y a la derecha del punto A, entonces aquí ya también tendrías una cota para el residuo en ambos lados. Entonces vamos a escribir la demostración, que bueno, es lo que ya habíamos mencionado a partir de esta forma del residuo.
El valor absoluto de RNA de X vamos a ponerlo aquí como Fn más 1 de T0 entre n más 1 factorial por X menos a la n más 1. Ahora, si ya no sé qué signo tiene aquí el X menos A, porque podría ser que X fuera menor que A, pues lo único que vamos a cambiar es aquí ponerle valor absoluto. Entonces ya cuando estemos trabajando en casos particulares, pues le puedes quitar este valor absoluto dependiendo del signo que tenga X menos A. Ahora aquí lo que obtienes es que esto es menor o igual. Esto pasa para algún punto T0 en el intervalo, digamos, A, X. O si estás en el otro caso, T0 en X, A. Entonces puedes separar el valor absoluto en cada parte. Este de aquí es el que ya sabes que es menor o igual a m. El otro se vuelve X menos A con valor absoluto. Y todo entre n más 1 factorial. Entonces, bueno, si quieres reducir todavía un poco más tus hipótesis, lo que necesitas para pasar de esta parte al lado derecho de la desigualdad, pues es que esta función, la derivada de n más 1, evaluada en T0 sea menor o igual que m. T0 es un punto en A, X. Entonces te bastaría con que esta desigualdad se cumpla en el intervalo abierto, porque es donde vas a tomar el punto T0. Entonces, aquí no creo que te sirva demasiado, pero pues puedes poner, para quitar una hipótesis, en el caso de t igual a los extremos, cambiar el intervalo cerrado por abierto. Y bueno, todos estos también los cambias. Bueno, sí necesitas que la desigualdad se cumpla en todo el intervalo porque no sabes qué valor tiene el punto T0. Puede ser cualquiera del intervalo A, X. Bueno, si aquí tú le pones menor estricto, pues acá también te aparece un menor estricto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta implicación de cómo acotar el residuo en funciones donde ya tenemos calculados los polinomios de Taylor. ¿Hay preguntas de esta parte? Sí, ¿por qué dijo que abrimos el intervalo? ¿Por qué lo de que cerramos? Porque en la demostración lo que estamos haciendo es pasar de aquí a m. Entonces, si aquí tú pones como hipótesis que esto nada más se cumpla para t en A, X, en el intervalo abierto, eso te basta para demostrar esta desigualdad porque tú sabes que el residuo es igual a toda esta parte para algún T0 en el intervalo A, X, pero abierto. Y entonces, esta Fn más 1 en T0
sí va a ser menor o igual que m, porque el punto T0 forma parte del intervalo abierto. Entonces, no importa que en los extremos no se cumpla la desigualdad, basta con que se cumpla en el intervalo abierto, porque ahí es donde estás tomando el punto T0 que vas a comparar con m. Ok, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que en 1 y en 2, en vez de X debería de ser T, ¿no? Ya en el valor absoluto. Ah, sí, gracias. Sí, aquí estamos comparando el residuo evaluado en t. Entonces estas funciones también son con t. Porque x es... No, espera. No, esto está bien. Sí, porque, a ver. Si quitamos el valor absoluto, es lo que nos dice la forma 2 de... O sea, la forma de Lagrange del residuo. Pero En en la X. forma... Sí, en x dice eso. Entonces, a ver, en esta parte... Ajá, para x... Vamos a poner aquí la forma. Entonces, esta es la forma de Lagrange en x. Bueno, para cada x tienes esto. Entonces, bueno, si tú le pones... ¿Quieres ver qué pasa aquí en t? En principio, pues tendrías... Esto de aquí es para algún t0 en el intervalo a, t. O sea, estamos sustituyendo, en lugar de x, poner el t. Ahora aquí, vamos a ponerle... Esta parte es la que ya cambiamos por m. Este se va a quedar como n más 1 factorial. Y entonces sí, bueno, más bien aquí, si yo me fijo en el intervalo a, x, esto ya no pinta. Como quiero tener esta desigualdad para toda t, y que me simplifique los cálculos, pues en lugar de poner t menos a, voy a escribir x menos a, porque ya sé que x menos a pues es más grande, bueno, es mayor o igual que t menos a. De hecho, sí sería... Entonces, en esta parte vamos a ponerle x menos a al n más 1. Entonces, de lo que decías, pues sí, aquí tenía que haber puesto t, porque estamos poniendo en lugar de la x la t. Este t0 es el que me dice la forma que existe en el intervalo. Y entonces, para no tener esta variable t, lo único que hago es cambiar t menos a por el intervalo más grande que podría obtener, que es x menos a. Entonces, eso es para que esta x sí me sirva en cualquier punto del intervalo. ¿Sí está bien? Sí. Sí, está bien. Entonces, sí, como otra cota, pues nosotros podríamos poner, como dices, pues aquí t, en lugar de esta x, y entonces lo que haríamos es obtener una mejor cota, pero que ya depende de la t que yo vaya tomando. Entonces, la que vamos a estar usando nosotros, pues es esta de acá. Para que sean los cálculos más sencillos, solamente
tomar la longitud del intervalo elevado a la n más 1. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, esta ecuación la voy a... Más bien estas dos desigualdades las vamos a escribir por aquí arriba, porque son las que vamos a usar. A ver si nos da tiempo de ver unos cuantos ejemplos. Entonces lo que tengo es... Estoy acotando la derivada n más 1 en todo un intervalo. Y si yo tengo una cota para esta derivada, entonces también encuentro una cota para todo el residuo en el intervalo a, x o x, a. ¿Me pueden decir algún ejemplo de una función donde sí pueda acotar de manera sencilla sus derivadas? Seno y coseno. Ajá, porque en seno y coseno, pues todas las derivadas son otra vez seno o coseno con signo positivo o negativo. Entonces todas las derivadas, por ejemplo, de seno, están acotadas por la constante 1, sin importar quién sea n. Y de hecho también sin importar cuál es el intervalo. Entonces digamos que esto de aquí es en a, x o x, a. Entonces nuestro primer ejemplo que vamos a ver es para la función seno. Si tomamos f de x igual a seno de x, entonces fn de x pues puede ser seno, bueno, más menos seno o más menos coseno. Bueno, vamos a ponerlo así. Entonces son todas las formas que tienen las derivadas. Entonces lo que tendríamos aquí es que la derivada n más 1, sin importar qué valor tenga n, esto siempre es menor o igual a 1. Entonces esto pasa para cada n. Lo podríamos poner desde 0. Y también para toda t. ¿Eso qué significa? Pues que el residuo que en este caso, bueno, el polinomio que hemos calculado es para a igual a 0. Entonces Rna de t, Rn0, pues es menor o igual que 1 por esto. Otra vez, como a es igual a 0, lo único que me quedaría es
x a la n más 1 entre n más 1 factorial. Entonces, nuevamente, esto pasa para cualquier n y t en R. Aquí, como ya estamos metiendo la x, pues pondríamos x en R. Ahora, lo que quiero hacer es, en las gráficas que habíamos visto antes, creo que había visto de coseno, vimos que conforme ponías un polinomio de grado más grande, la función, bueno, el polinomio se iba aproximando en intervalos cada vez mayores. Entonces ahí parecía que el intervalo siempre crecía a diferencia del logaritmo, que ahí vimos que el intervalo solamente lo podíamos hacer crecer como de radio 1 y hasta ahí. Entonces vamos a aproximar la gráfica de seno de x por un polinomio de Taylor, bueno, por la de un lo voy a hacer, como sé que esto tiene periodo pi, pues bastaría con que yo la aproxime, digamos, hasta 4. O sea, de 0 a 4 ya tendría un periodo completo incluido. Y con eso me bastaría para saber una buena aproximación en toda la recta. Entonces, bueno, aquí lo vamos a aproximar en el intervalo menos 4, 4, con un error menor que un décimo. Y entonces, de la ecuación que tengo, perdón, de la desigualdad que tengo acá, esto pasa para t, digamos, en el intervalo menos 4, 4. Pero menos x, x aquí. Y ahorita ya ponemos lo del 4. Entonces, bueno, esta parte vamos a quitarla. Entonces ya tengo esta cota. Como quiero aproximar la gráfica en menos 4, 4, pues tendría que tomar x igual a 4. Porque eso me serviría pues para el intervalo 0, 4 y menos 4, 0, que serían como mis dos opciones. Entonces tomo x igual a 4. Entonces lo que quiero es que este error, vamos a reescribirlo, Rn0 de t sería menor o igual que 4 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y entonces quiero que esto sea menor que un décimo. Y aquí me bastaría pues con elegir, falta poner el factorial, una n que cumpla esta desigualdad.
Bueno, en general, para esto que me quedó, esta parte de aquí, y lo veo como una sucesión, bueno, el X lo puedo ir variando porque es el que me da la longitud del intervalo. En este caso la X es 4 porque ahí es donde quiero aproximar la función en menos 4, 4. Pero esta sucesión de aquí tiende a infinito, tiende a cero. ¿Cuál es el límite de esa sucesión? ¿Alguien me puede decir? Tomando X fijo. Bueno, hay que probar que este límite, visto como sucesión, el límite cuando n tiende a infinito, va a ser cero. ¿Cuál es la razón? Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo de qué es lo que pasa con el 4. Si tú pones 4 a la n entre n factorial, pues esto te queda como, digamos, 4 multiplicado n veces. Y aquí abajo irías poniendo 4 al 3, estas multiplicaciones. Entonces, bueno, para los primeros, si vas comparando por parejas, para las primeras parejas, pues el 4 es más grande que los números que están aquí abajo. Entonces, los primeros términos de esta sucesión van a ir creciendo porque estás multiplicando por números mayores que 1. Solo que a partir del 4 vas a multiplicar por un número que está entre 0 y 1. Entonces, los términos se van a ir haciendo pequeños. Y, por ejemplo, si esto llegas hasta n igual a 100, pues aquí ya estarías multiplicando por un número muy pequeño comparado con los que tenías al inicio. Entonces esto se va a ir haciendo cada vez menor y va a tender a cero sin importar quién sea el valor de x. O sea, aquí tú le puedes poner x igual a 100,000 y de todas maneras, pues a partir de 100,000 se va a ir haciendo pequeña la sucesión y va a converger a cero. Entonces, bueno, eso es lo que hay que demostrar después. Para lo que queremos, pues vamos a ver cuáles son estos valores y basta con encontrar una n que cumpla la desigualdad. Entonces eso vamos a revisar. Por acá. Entonces, bueno, aquí está el 4 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y quería que esto sea menor que un décimo. Entonces, bueno, si nos fijamos en los valores, decía, para las n pequeñas esto crece y a partir del 4, bueno, que cuando n es igual a 4, aquí ya nos quedaría exponente 5. Entonces, cuando se va haciendo pequeño, y quiero encontrar n tal que este cociente sea menor que un décimo. Entonces, aquí me sirve tomar n igual a 11. Entonces, aquí regresando vamos a poner, basta tomar n igual a 11. Y eso quiere decir que, pues el residuo que me queda con el polinomio de grado 11 ya va a ser menor que un décimo para cada t en el intervalo menos 4, 4.
Entonces, para el polinomio de grado 11 ya tengo esta aproximación menor que un décimo en todo este intervalo. Vamos a visualizar ahora eso. Esto está... aquí. A ver. Entonces aquí tenemos la gráfica de seno. Vamos a alejarnos. Y el polinomio de grado 11. Entonces, si ponemos esa gráfica, hasta x igual a 4, vamos a marcarlo aquí. Ahí está. Tenemos un punto que este es el de la gráfica y este es el del polinomio. Entonces acá podemos ver que de hecho la diferencia es casi, bueno, según esto, de un centésimo. Entonces es una aproximación mucho mejor de la que buscamos, que era únicamente de un décimo. Y bueno, algo similar va a pasar de este lado, con x igual a menos 4. Entonces en todo el intervalo, desde menos 4 a 4, ya tenemos que este polinomio de grado 11 sí se aproxima con error menor que un décimo. Y parece ser que mucho más pequeño a la gráfica de seno de x. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si aquí, por ejemplo, tú quieres aproximar a la gráfica en un intervalo más grande, no sé, de menos 10 a 10, pues acá tendrías que poner x igual a 10. Entonces, para que se cumpla la desigualdad, vas a necesitar una n más grande. Pero como ya dije que este límite, cuando n tiende a infinito, es 0, siempre vas a encontrar la n, por muy grande que sea, que cumpla la propiedad. Que eso es lo que ya habíamos visto antes con coseno. Bueno, vamos a ver si da tiempo de otro ejemplo. ¿Hay alguna pregunta de este? Me parece que no. Entonces, para el segundo ejemplo, vamos a poner aquí el 2. Vamos a intentar aproximar la gráfica de logaritmo de x más 1. Igual por un polinomio de Taylor, pero ahora en el intervalo. Pues lo que habíamos estudiado era primero ver qué pasa desde el logaritmo de 1, o sea, cuando x vale 0, hasta 1 a la derecha. Entonces aquí, bueno, vamos a pensar igual, que es un décimo el error que buscamos que sea menor que eso. Entonces aquí lo que tengo es que el logaritmo n de x, ese ya se había calculado antes. Nos quedaba como menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial. Bueno, aquí vamos a ponerle el logaritmo de x más 1. X más 1 a la n. Bueno, esto es lo que habíamos obtenido en algún momento de la enésima derivada. Entonces, para encontrar las cotas, primero tengo que acotar la derivada. Si yo pongo valor absoluto de logaritmo n de x más 1,
Bueno, aquí es n más 1. Esta potencia que solamente me da el signo de las derivadas, pues desaparece. Y me quedaría n menos 1 factorial entre x más 1 a la n. Y entonces, bueno, yo quiero nada más hacerlo para x entre 0 y 1. Aquí le voy a poner t. Si yo tomo t entre 0 y 1, pues como esto va a ser mayor que 1, lo que me va a quedar nada más es que esto es menor o igual que n menos 1 factorial. O sea, para t en 0,1. Y decía, la razón es que, pues aquí nos quedaría que t más 1 es mayor o igual que 1. Y entonces cuando tomas recíprocos, queda que esto es menor o igual que 1. Entonces esta parte pues ya la puedes quitar. Entonces ya tengo que la derivada está acotada por n menos 1 factorial. Ah, bueno, como aquí le sumé 1, acá tendría que ser n nada más, ¿no? N factorial. Sumándole 1 acá. Y esta parte te queda como t más 1 a la n más 1, pero pues esto igual desaparece. Entonces acá nos queda n factorial. Y ahora, usando esta implicación, lo que obtengo es que Rn0 de t es menor o igual que la cota n factorial entre n más 1 factorial por la longitud del intervalo, pero aquí como lo estoy haciendo en 0, 1, pues esto se vuelve 1. Entonces aquí nada más nos queda 1 entre n. Entre n más 1. Entonces, si quiero que aproximar esta gráfica por un error menor que un décimo, pues bastaría con tomar n igual a 10. Entonces, tomando n igual a 10, lo que tenemos es que el residuo para el polinomio de grado 10 ya ese error es menor que un décimo. Y entonces ya para terminar, pues vamos a ver nuevamente aquí lo que está pasando gráficamente. Entonces esto los quitamos. Aquí está la gráfica del logaritmo y quería aproximarla en el intervalo 0, 1. Entonces este polinomio, vamos a ver si sí puse el de grado 10 o no. Ahí está. Entonces aquí cerca de 1 se está alejando, pero vamos a ver qué tanto. Entonces voy a poner primero la recta de x igual a 1. Y aquí está. Entonces las diferencias pues sí son menores que un décimo. Y en el resto del intervalo 0, 1 son igual más pequeñas, ¿no? Porque esta parece ser que es la parte donde se alejan más. Entonces eso sucede con el polinomio de grado 10.